Mm. Hola hermanos, hermanas, un gusto estar aquí otra vez con ustedes en el comienzo de un nuevo año. Espero la hayan pasado bien, hayan podido pues compartir estos días con la familia, con los seres queridos, aprovechar un poco ahí pues si tuvieron un espacio de vacaciones, pudieron salir a pasear, pues bueno, eh, estamos aquí para seguir aprovechando este espacio. Quizás haya quienes todavía estén ahí apenas empezando de nuevo con la rutina, con el trabajo. Bueno, creo que siempre es bueno seguir aprovechando cada momento que tenemos para pues, meditar en la escritura, aprovechando este espacio, ¿verdad? Bueno, retomemos la última ocasión que estuvimos estudiando. Hablábamos de Primera de Pedro capítulo 2 y estuvimos pues bastante concentrados en el versículo 18. Esto como parte del llamado que Pedro hace en cuanto a nuestro testimonio, ¿verdad? Eh, Cómo nosotros pues reflejamos esa, esa convicción que tenemos, que se supone que tenemos, hacia afuera. Siempre tiene que haber una evidencia física, o sea, una evidencia evidente, algo que, que se note. Y así como lo vimos en el tema de las autoridades civiles, pues también lo vemos en este contexto del trabajo, ¿verdad? Haciendo la aplicación a nuestros tiempos de algo que posiblemente era aún más complejo de llevar, de reflejar ese testimonio en la época en la que escribe Pedro, ¿verdad? Así que veíamos este versículo 18. Veíamos que, bueno, básicamente el llamado es a ser consecuentes no solo con cuando tenemos superiores, pues buena gente, por decirlo así, sino también con los que, dice Pedro, son difíciles de sobrellevar. Ahora, siguiendo este tema, entonces ahora veamos el versículo 19. De hecho, creo que es importante ver los versículos 19 y 20 juntos, porque los dos mantienen, son la misma idea. Entonces voy a compartirles aquí, nada más para que tengan también el complemento visual. Dice en la Reina Valera contemporánea, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Vean qué importante es tener aquí la conexión con los versículos anteriores, porque entonces vemos en qué contexto es que está pensando Pedro esto, ¿verdad? En este tema, enfocándonos en el contexto inmediato, en el tema de los criados, de los creyentes que eran esclavos en el primer siglo, que ya vimos, ¿verdad? Él les dice, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo los buenos indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. Entonces, siguiendo con la idea, Pedro está diciendo, ¿por qué es importante que ustedes sean, eh, que sigan trabajando, haciendo todo para la gloria de Dios, tomando las palabras de Pablo, que hagan todo para la gloria de Dios, aún en un contexto donde sea difícil de sobrellevar, donde haya un amo que sea y áspero, y no solo pensemos en un amo como cuando uno tiene un jefe que es majadero, que es tosco, que es no sé, que sencillamente demuestra mucha insensibilidad. O sea, pensemos que para ellos un amo que fuera difícil de sobrellevar posiblemente maltrataba, golpeaba, amenazaba, lastimaba, humillaba, denigraba, porque ellos tenían toda potestad de tratar a sus esclavos como quisieran. Entonces, ese sufrimiento injusto del que habla Pedro va más allá, digamos, de lo que uno consideraría normalmente, ¿verdad? Aceptable. Obviamente en este tiempo, pues, eh, se supone, por lo menos en esta parte del mundo, se supone que esa,
que esa clase de trato de un jefe hacia sus empleados, pues ya estuviera en la cárcel, digamos, si hubiera alguien así. Entonces tratemos de verlo desde la perspectiva de ellos para aprender nosotros, ¿verdad? Porque si imagínense que en un contexto así, en el cual ni siquiera tenían absolutamente ninguna posibilidad de, de defenderse, y teniendo, digamos, uno diría, con todo derecho se podría escapar, no sé, podría irse de noche y llevarse lo que pueda de esa casa e irse lo más lejos que pueda, porque uno diría, ¿cómo va a estar aguantando esa clase de trato? Más bien Pedro lo que está diciendo es que aún en esa clase de situaciones, demos testimonio. Y Pedro dice aquí que es soportar sufrimientos injustos, más bien es digno de elogio. Claro, dice, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. O sea que lo veíamos en la última ocasión con el tema de Onésimo, que era esclavo de Filemón. ¿Recuerdan? Que Pedro lo llama, le dice, manda de vuelta a Onésimo para que siga trabajando como esclavo. Obviamente ahora ya no va a servir como un converso de que pues posiblemente se pasara quejando todo el día, posiblemente viviera atormentado, posiblemente viviera este maldiciendo su vida. Ahora que está en Cristo, Onésimo va a tener una actitud diferente. Tiene la bendición de que su amo también sea cristiano, que Filemón también fuera creyente. Eso iba a cambiar la dinámica, ¿verdad? Pero si se tratara que Onésimo tuviera que regresar a casa a, a un amo insoportable, maltratador, eh, que humilla, que denigra, pues eso no cambia nada lo que se espera de él, porque como ya hemos dicho, habla más el estilo de vida, habla más la actitud, habla más la postura que se asume en situaciones complejas, difíciles, dolorosas, que cuando todo es fácil y cómodo. Eso es algo que por supuesto a nosotros nos va a costar asimilarlo, ¿verdad? Porque como hemos dicho, vivimos en una sociedad que enfatiza más bien lo contrario, que hay que defenderse, que hay que exigir los derechos, que hay que, eh, pues, demandar todo lo que nosotros nos merecemos. Pero el punto es el testimonio que damos con nuestra conducta. Dice aquí, leyendo textual de este comentario, leo del comentario de MacArthur. El factor de importancia primordial es que mantengan su testimonio ante el mundo de pecadores que observan, que siempre estamos siendo observados, ¿verdad? Y eso ocurre en el lugar de trabajo cuando los creyentes trabajan con conciencia de la gloria de Dios. Tal conciencia es la motivación, no solo para un comportamiento ejemplar y para la sumisión en el trabajo, sino también para confiar en la soberanía de Dios en toda situación. La motivación para el sometimiento de los creyentes en el lugar de trabajo reside en el hecho de que esto merece aprobación. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Pedro, que literalmente significa esta es una gracia. Dios se complace cuando los creyentes hacen su trabajo en una manera humilde y sumisa para sus superiores. Entonces, ahí está el punto. Y como he dicho también, por supuesto, hay casos de casos. También leíamos de Pablo que si alguno, pues, en la condición en la que recibimos el Evangelio, pues mantengámonos. Pero él le decía a los esclavos, si pueden liberarse, pues libérense. Pero si no, manténganse como están. O sea, el Evangelio no es excusa para que uno vaya a querer exigir.
Entonces, llevándolo a nuestro contexto, si estamos en un trabajo y tenemos la capacidad de pasar a otro porque, no sé, el salario es injusto, el trato del jefe, pues jamás va a llegar a este punto de los primeros cristianos, pero sí, a veces hay jefes que hacen la vida imposible, que exigen demasiado, que, que su trato es poco humano, que no son empáticos ni son considerados. Si estamos en un trabajo con horarios que nos dificultan muchas cosas, pues claro, no estoy diciendo que teniendo la oportunidad, pues cambiemos. Pero el asunto es que si no podemos cambiar la situación, que no se convierta en un campo de batalla el lugar de trabajo, en el cual siempre estamos viendo cómo, pues, salirnos con la nuestra, cómo eh, ganarnos algo, incluso hasta la tentación de hacer cosas deshonestas en el trabajo. Y uno podría justificarlo diciendo, pero es que en esta empresa no me tratan como yo merezco. Es que ahí está el punto. Esto no se trata de merecimiento. El cristiano en realidad sabe que no merece nada, que Dios le va a proveer lo que él considere y lo que sabe que es necesario para la persona. Pero él no nos puso en este mundo para que andemos exigiéndole a la gente, al trabajo, al dinero, a la vida en general, lo que nos merecemos. Ya recibimos lo que no merecemos y eso que recibimos es infinitamente mucho más valioso y significativo que lo que jamás en este mundo vamos a tener. Pablo dijo ahí en primera de Timoteo 6 en adelante que lo importante más bien es ejercitarnos en la piedad, que con que tengamos sustento y abrigo, eso debería ser suficiente. Y ahí entramos a otro tema que es delicado, creo que algo lo hemos hablado, porque justificamos el ser esclavos del trabajo y lo justificamos ¿por qué? Porque es que hay que pagar esto, pagar esto, pagar esto otro. Pero realmente hagamos un examen de conciencia, pensemos, ¿cuánto de eso por lo cual nosotros nos estamos matando por trabajar, sacrificando tiempo, pues en primer lugar con Dios, en nuestra intimidad con Él, pero también sacrificando tiempo con los hermanos de la iglesia y peor aún, sacrificar este tiempo con la familia? ¿Qué tanto realmente nosotros necesitamos vivir tan sometidos a un trabajo? ¿Qué tanto realmente nosotros estamos viviendo con sustento y abrigo? ¿O qué tanto se trata de que trabajamos y trabajamos porque estamos aspirando a tener cada vez más cosas? Como digo, eso va totalmente en contra del estilo de vida del mundo. El mundo siempre aspira, o sea, el modelo que establece el mundo es de que todos nosotros aspiremos, todos deberíamos aspirar a ser millonarios. Mínimo tener un buen trabajo, un buen empleo, tener una casa propia, tener un carro propio, tener, pues mínimo muebles, electrodomésticos de buena calidad, de buena marca, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda realmente el vivir contentos con sustento y abrigo? Y posiblemente algunos pensarán, bueno, entonces hay que ser conformista. Sí y no. Sí, porque definitivamente si tenemos lo que Dios nos provee para el día a día, eso nos debería bastar. Es lo que Jesús enseñó ahí en el Sermón del Monte. Dice que por qué os afanáis, por qué comer o por qué vestir. Nuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, dice. Entonces no es justificable el afán y la ansiedad en el día a día. Por supuesto, también teniendo presente que Dios puede bendecirnos. También Pablo menciona ahí creo que es en 2 Corintios 8 y 9 cuando habla de que Dios nos bendice incluso sobreabundantemente, pero con un propósito. No es para acumular, no es para derrochar, es para poder ser de bendición también para los demás.
Entonces, si Dios me bendice más allá de lo necesario para el sustento y abrigo, no me lo está dando para que lo acumule, me lo está dando para hacer bendición para los demás. Bendición para hermanos, bendición para las necesidades de la iglesia, bendición para las personas que nos rodean y que están en necesidad también. Recordemos la parábola de Jesús, de aquel hombre que dijo que ya tenía sus graneros llenos y entonces dijo, oh alma mía, regocíjate, come y bebe, porque había acumulado en esos graneros, estaban que estallaban de llenos. Y Dios le dice, ¿y eso que acumulaste para quién va a ser si hoy mismo vienen por tu alma? Y esto, hermanos, es quizás de los problemas que más tenemos como iglesia. Es de las cosas más sutiles que, que lastimosamente en las cuales hay muchos hermanos, muchos miembros que se terminan sumergiendo en ello y no son conscientes de esto. Se han acostumbrado a un estilo de vida que va mucho más allá de, del tener sustento y abrigo. Claro, también hay hermanos que sí ponen al servicio de los demás, son medios de bendición también para los demás. La bendición que reciben de Dios siempre están buscando cómo bendecir a los demás, pero hay un buen porcentaje que pierde de vista esto, se sumerge en ese estilo de vida y justifica su poca conexión con la iglesia, su poca relación con los hermanos, su poco tiempo devocional con el Señor. Siempre lo hacen mínimo. En lugar de sacrificar tiempo de trabajo, aunque implique ganar menos, pero sí lo suficiente para el sustento y abrigo, no, lo que se sacrifica es la intimidad con el Señor y la intimidad con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que realmente es necesario que hagamos conciencia de estas cosas, porque realmente pensemos de qué manera estamos retribuyendo a Dios la bendición de un trabajo, la fuente de ingreso, cualquiera que sea un negocio, sea eh, en una empresa, un salario, sea un emprendimiento, sea lo que sea. ¿Cuál es el objetivo detrás de ello? ¿Qué lugar tiene eso? Y pensemos si realmente estamos sustituyendo a Dios, el depender de Dios, estamos sustituyéndole y dependemos más bien de eso, de ese ingreso, de ese trabajo o de esas metas y sueños que uno se pone desde lo terrenal. Así que, aunque no es específicamente el tema de este versículo, pero sí quería aprovechar para que pensemos que, pues, hasta en ese sentido nosotros damos testimonio. Tal vez ninguno de nosotros tenga un jefe insoportable, pero aún así nuestra vida no está reflejando que somos hijos de Dios. Ese constante estar ocupado, ese constante estar siempre buscando cómo generar ingresos, esa constante ansiedad, ese estrés, esa tensión, porque es que los ingresos que porque los proyectos de la empresa, que porque o sea, todo lo que tiene que ver con ello. Realmente, ¿qué tanto eso está hablando de nosotros delante de los que nos rodean? Realmente, ¿qué habla eso de Dios? Volviendo entonces a este versículo, lo que merece aprobación de parte de Dios es justamente una actitud en la cual nosotros dependemos de Él para el ingreso que recibimos. Dependemos de Él, o sea, vemos a Dios detrás de aquel trabajo. El trabajo no es un fin, el trabajo es un medio por el cual Dios nos bendice. Dios hace llegar el sustento y el abrigo al día a día por medio de ello.
Y a veces va a ser complicado, a veces va a ser difícil, pero si aún siendo difícil, nosotros mantenemos en mente este trabajo es un medio de bendición de Dios. Y por encima de esa persona que tengo ahí delante, que me hace la vida imposible, encima de él está Dios, que es el que le va a hacer rendir cuentas en su momento, pues entonces voy a sobrellevar, voy a hacerle frente y lo voy a hacer de la mejor manera. Voy a procurar ser productivo, voy a procurar hacer mi trabajo con excelencia, no por esa persona, no por el dinero que me vaya a ganar, sino como que estuviera sirviendo a alguien superior, que es esa la realidad, ¿verdad? Y como ya hemos dicho, posiblemente nosotros no nos toque lo que le pasaba, lo complicado que era poder hacer esto para los hermanos del primer siglo, para un esclavo que tenía que soportar un trato cruel. El principio es el mismo para un empleado de este tiempo que en lugar de tomar represalias contra un supervisor, un jefe cruel e injusto, aún así su trabajo, su forma de hacer sus labores no depende de esa persona, entonces lo hace con excelencia. Eso merece aprobación. Eso complace a Dios porque eso sí le da gloria a Él. Lo estamos colocando a Él como a quien servimos y estamos demostrando ahí lo que Él significa para nosotros. Así que el llamado de Pedro es que aun cuando estemos padeciendo injustamente, y estamos hablando del contexto laboral, ¿verdad? Pero al final de cuentas es en cualquier entorno en el que nos encontremos, porque Jesús así también lo enseñó en el Sermón del Monte. En lugar de amar a los amigos y aborrecer a los enemigos, más bien cuando nos quieran, nos estén exigiendo más de lo que nos corresponde, cuando quieran abusar de nosotros, no mirarlos a ellos, mirar el testimonio que vamos a dar del Dios que está por encima de ellos. Y eso es lo que va a hacer que podamos, pues, dar un verdadero testimonio, que actuemos con humildad, con paciencia, sabiendo que por encima de esas personas que están queriendo abusarse de nosotros, hay un Dios que es soberano. Hay un Dios que está por encima de ellos y que tiene control absoluto, no solo de nuestro trabajo, no solo de nosotros, sino de absolutamente toda la creación. También dice ahí, Pedro, volviendo al texto como tal, viendo el versículo 20, dice, porque qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo. Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Esto me recuerda también, creo que hay un cierto paralelo en Mateo capítulo, permítame para recordar, si es Mateo 6 y ya les digo el versículo. Porque en realidad el llamado de Pedro es el mismo llamado que hizo Jesús, el llamado de que nosotros seamos reflejo de, de Dios, que dice que Dios es, no preciso todavía el texto, ya casi les digo, Dios que dice que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Él no se pone a pensar, este lo merece, este no, este me agradece, este otro no, y aún así Él hace llover sobre justos e injustos. Más bien es en Mateo 5, ya les digo 5.
44. De hecho, he estado citando un poco el texto, aunque no precisando la cita en sí. Dice Mateo 5:44. Bueno, el 43. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Pueden notar las similitudes de lo que Pedro está diciendo con lo que ya Jesús había hecho. Bueno, obviamente es discípulo de Jesús y posiblemente sea de las muchas enseñanzas que quedaron ahí en su mente. ¿De qué sirve hacer lo que el mundo hace? O sea, ¿qué testimonio da ser bueno y responder favorablemente hacia los que me tratan favorablemente? Ahí no hay reconocimiento alguno, ahí no hay mérito alguno, en eso no hay gloria, en eso no estamos haciendo algo diferente, demostrando algo diferente que lo que hace el mundo. Es cuando no nos están tratando como consideramos que deberían tratarnos, y es cuando no, cuando recibimos algo injusto, que nos maltratan o nos quieren humillar y responder diferente, ahí es cuando sí estamos dando un testimonio de que hay algo diferente en nosotros. Claro, no diferente por mi mérito, diferente porque Dios lo depositó en mí. Entonces, volviendo a ese primer siglo, ¿qué podía notar un amo de ese primer siglo cuando maltrataba a su criado, lo humillaba, lo denigraba? Y en lugar de la respuesta lógica que era, pues si quiero hacerle malos ojos o hacer su trabajo de mala gana, más bien viera en ese esclavo una actitud bondadosa, una dedicación, un esmero completo hacia sus labores. Quizás en algún momento le preguntara, quizás en algún momento le entrara la curiosidad de por qué actuaba diferente a todo el mundo, o tal vez no, pero de que se notaba, notaba. Pero lo importante al final de cuentas no es si la persona lo nota, si el amo o el jefe o el supervisor lo nota. Es que Dios sabe que estamos haciendo nuestra parte. Es que Dios sabe que estamos reflejando lo que Él es. Estamos demostrando incondicionalidad, así como Dios fue incondicional con nosotros. Así que ahí es donde radica la importancia, que tengamos presente en medio de cualquiera que sea el abuso, que sea el maltrato, que lo importante es darle gloria a Dios. Y lo que va a dar gloria a Dios es lo que demostremos nosotros, cómo nosotros realmente seamos reflejo de la gracia, la bondad y la incondicionalidad de nuestro Dios. Eso es lo que es significativo en este aspecto. Y es lo que realmente va a hablar bien de nuestro Señor. Y al final de cuentas yo creo que ese es el propósito, ¿verdad? Que también va a ser diferente es que cuando todos los demás compañeros busquen cómo sacar ganancia deshonesta de su trabajo, mientras los compañeros buscan cómo, no sé, robar tiempo del trabajo, yéndose antes, escapando, o mientras los compañeros, las compañeras hacen lo mínimo solo para salir del paso, mientras nosotros, lo que va a hablar diferente es que nosotros seamos diferentes. No porque seamos superiores a ellos, sino porque servimos a alguien diferente al que sirven ellos. Y que eso realmente sea lo que lo glorifica a Él. Entonces ahí es donde se cumple lo que dijo Pablo.
sea lo que hagamos, que todo sea para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a terminar por aquí. Mañana, Dios mediante, continuamos con los siguientes versículos que seguimos hablando de ese ejemplo, pero el ejemplo que recibimos, pero vamos a hablar ya no solo del ejemplo que nos da Dios, sino el ejemplo de Cristo mismo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Oremos. Padre Dios nuestro, queremos agradecer en primer lugar por una vez más estar aquí, poder comenzar otro año compartiendo la enseñanza que tú nos brindas y poder meditar y reflexionar en lo que ella, pues tú nos haces llegar. Que realmente tengamos presente que tú eres soberano y que estás por encima de toda circunstancia y por ello podemos descansar y apoyarnos en ti. Gracias, Padre, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Muy buenas noches, bendiciones.